El techo sobre mi cabeza era blanco, frío y estéril. Nada parecido al beige cálido de mi recámara en Coyoacán que había contemplado cada mañana al despertar durante los últimos 15 años. Mi cabeza se sentía increíblemente pesada, como si mi cráneo estuviera lleno de algodón mojado, y un sabor metálico amargo y rasposo me cubría la lengua por completo, robándome el aliento. Traté de levantar la mano para tocarme la cara, para reconocer mi propia existencia en ese limbo de sábanas de hospital, pero incluso ese movimiento tan simple me costaba la vida entera. Mis articulaciones protestaban como si me hubieran apaleado mientras dormía. Ah, qué bueno, finalmente despertaste. La voz de Julieta atravesó la espesa niebla de mi cerebro como un cuchillo afilado sin piedad ni tacto. Mi nuera estaba sentada en la silla de plástico junto a mi cama de hospital, sus dedos con uñas acrílicas perfectamente arregladas, deslizándose frenéticamente por la pantalla de su teléfono móvil. Ni siquiera se dignó a levantar la vista cuando me habló, tratándome con la misma indiferencia con la que se mira a un mueble viejo. Traté de responder, de exigir respuestas, pero mi garganta ardía como si hubiera tragado arena y cristales rotos. ¿Qué pasó? Logré balbucear con un hilo de voz, una voz tan ronca y débil que me pareció la de una extraña. «Te desmayaste en tu fiesta de cumpleaños ayer», dijo ella, manteniendo la vista clavada en su brillante pantalla con un tono tan plano que helaba la sangre. «Justo después de comer el pastel que te hice con tanto cariño. Los doctores dijeron que tuviste algún tipo de reacción alérgica severa, Irma. Fiesta de cumpleaños». Los recuerdos empezaron a llegar en fragmentos borrosos, chocando unos contra otros en mi mente dolorida. Mi cumpleaños número 64. La pequeña reunión en mi sala rodeada de la supuesta calidez de mi familia. Julieta había insistido, casi exigido, hacer el pastel de chocolate ella misma, aunque le rogué que no se molestara, que podíamos comprar uno en la panadería del barrio. «Es lo menos que puedo hacer por mi querida suegra», había dicho con esa dulzura empalagosa que siempre me revolvía el estómago. Llevé mi mano temblorosa instintivamente hacia mi cabeza. Era un hábito nervioso que había conservado desde la infancia, buscar el refugio de mis rizos plateados. Ese cabello del que me sentía tan orgullosa, mi corona de plata que me daba porte y dignidad frente a los años. Pero mis dedos no encontraron la textura suave y familiar de siempre. Mis yemas rasparon contra algo ajeno. Mis dedos tocaron piel, piel lisa, fría y dolorosamente desnuda. Mi corazón se detuvo en seco. El monitor cardíaco a mi lado aceleró su ritmo, delatando mi pánico absoluto. Mi cabello, susurré sintiendo que el oxígeno abandonaba mis pulmones por completo. Julieta finalmente bloqueó su teléfono y levantó la vista. En sus oscuros ojos capté un brillo que hizo que mi sangre se congelara al instante. Estuvo ahí solo una fracción de segundo, un parpadeo, pero lo vi claramente antes de que se pusiera su habitual máscara de falsa preocupación. Satisfacción pura. Un triunfo macabro. Los doctores tuvieron que raparlo todo, dijo, y su voz goteaba una lástima tan fabricada, tan falsa, que daba asco respirar el mismo aire que ella. Dijeron que la reacción dañó tus folículos pilosos desde la raíz, que era necesario para prevenir una infección. Una verdadera lástima, Irma. Me quedé mirándola fijamente, mis manos apretando las sábanas blancas, tratando de procesar la monstruosidad de sus palabras. En mis 64 años de vida jamás había sido alérgica a absolutamente nada. Nunca. Mi médico de cabecera siempre celebraba la fortaleza de mi salud, bromeando con que yo los enterraría a todos. Reuní las pocas fuerzas que me quedaban y levanté la vista hacia el pequeño espejo que colgaba en la pared frente a mí. El impacto me golpeó con la fuerza de un mazo directo al estómago, robándome la respiración. La mujer pálida, demacrada y completamente calva, que me devolvía la mirada desde el cristal, no era yo. Parecía una paciente terminal, una sombra fantasmal de la mujer fuerte que siempre fui. Mi cuero cabelludo mostraba horribles manchas rojas e irritadas, sin cejas, sin pestañas. Me habían arrebatado mi dignidad, mi identidad, mi orgullo frente al espejo. Mis ojos se llenaron de lágrimas calientes y amargas que resbalaron por mis mejillas hundidas. Julieta se inclinó hacia adelante. Por un segundo la ilusión óptica de la piedad me hizo creer que me daría una palabra de consuelo de mujer a mujer. En cambio acercó sus labios pintados a mi oído. Pude oler su perfume caro, ese que mi hijo le compraba con tanto esfuerzo.
Y con una sonrisa torcida que no llegó a sus ojos, susurró como una serpiente. Por fin un look que te queda. Las palabras me cruzaron la cara como un latigazo brutal. Me quedé boquiabierta, el aire atrapado en mi garganta seca. ¿Realmente se había atrevido a escupirme ese veneno mientras yo estaba postrada, vulnerable y destrozada, en una cama de hospital? Ella se echó hacia atrás de inmediato, su rostro volviendo a la inocencia fabricada frente a la puerta, abierta. Solo bromeo, suegra, dijo riendo por lo bajo, acomodándose un mechón de su cabello perfecto. Estoy tratando de aliviar el ambiente. Sé que esto debe ser muy difícil para ti. Antes de continuar, te pido algo sencillo. Si esta historia toca tu corazón en algún momento, suscríbete al canal. Aquí ningún dolor se cuenta en vano. Pero yo había visto la verdad. Había visto la crueldad desnuda, negra y afilada bailando en sus pupilas. El escalofrío que recorrió mi espina dorsal no era por el aire acondicionado del hospital. Era la certeza absoluta de que esto no había sido un capricho del destino. Julieta me había hecho esto deliberadamente. Me había arrebatado mi corona de plata para verme humillada. ¿Dónde está Miguel?, pregunté, mi voz temblando por el coraje más que por la debilidad. Tuvo que ir a trabajar, respondió con desdén, retomando su teléfono y perdiendo el interés en mi sufrimiento. Ya sabes cómo son esos proyectos importantes de la empresa, pero me pidió que me quedara contigo. Miguel, mi hijo, el hombre que crié sola con tanto sacrificio, que siempre había sido bueno, pero que desde que se casó con esta mujer hacía 5 años, siempre estaba misteriosamente ausente cuando yo más lo necesitaba. Reuniones de último minuto, viajes de negocios, siempre una excusa perfecta, orquestada magistralmente por ella. Estaba sola, completamente sola frente al depredador. Horas más tarde, una enfermera mayor con ojos amables entró a la habitación para revisar mis signos vitales. Aprovechando que Julieta había salido al pasillo a hacer una llamada, le pregunté a la enfermera, con el corazón latiendo en mis oídos, qué tipo de reacción alérgica había tenido exactamente. La mujer frunció el ceño, deteniendo sus manos expertas por un segundo mientras leía mi expediente. Fue muy inusual, señora Irma, dijo bajando la voz, mirando de reojo hacia la puerta. Los doctores dijeron que no fue un alérgeno alimentario típico. Su garganta y su sistema digestivo estaban irritados. Parecía ser causada por un irritante químico muy fuerte. Un irritante químico, no una alergia, no una casualidad médica. El mundo a mi alrededor comenzó a dar vueltas violentamente. Si no era el pastel de chocolate en sí, era algo que alguien había vertido en él mientras sonreía. Algo venenoso. Cuando Julieta regresó a la habitación, la miré a través del reflejo del espejo. Esta vez, ella no se molestó en borrar la pequeña y torcida sonrisa de Victoria que jugaba en la comisura de sus labios. Esa noche, cuando las luces del hospital se apagaron y la habitación quedó envuelta en una oscuridad asfixiante, no pude cerrar los ojos. Cada vez que parpadeaba, escuchaba su susurro venenoso repitiéndose en mi mente como una sentencia de muerte. Recordé el sabor de aquel primer bocado de pastel. Tenía un regusto extraño, demasiado dulce, casi corrosivo, pero me lo tragué entero para no herir los sentimientos de la esposa perfecta de mi hijo. Qué estúpida, qué ciega fui. Mi propia nuera había intentado asesinarme en mi propia casa, cantándome el feliz cumpleaños, y había casi logrado salirse con la suya. Lágrimas silenciosas mojaron mi almohada blanca, pero ya no eran lágrimas de dolor o de derrota. Eran lágrimas de fuego, de rabia pura y concentrada. Julieta pensaba que había destruido a una anciana frágil. No sabía que acababa de despertar a una fiera. Quien siembra traición bajo mi techo cosechará la peor de las tormentas. Y yo, sin un solo cabello en la cabeza, estaba a punto de convertirme en su ruina absoluta. Esa noche interminable en el hospital, el silencio de mi habitación se sentía más pesado que una lápida de mármol. Cada vez que cerraba los ojos en busca de un poco de paz, el rostro de Julieta se materializaba en la oscuridad con esa sonrisa retorcida y sus palabras taladrando mis sienes sin piedad. Por fin, un look que te queda. Esas malditas palabras se escurrían por mi pecho como un ácido, quemando cualquier rastro de amor o piedad que alguna vez sentí por la esposa de mi hijo. La enfermera del turno nocturno había confirmado mis peores temores apenas unas horas antes. Su reacción no fue por un alimento típico, doña Irma. Parece haber sido causada por un irritante químico muy fuerte, como amoníaco, cloro o esos productos de limpieza industrial,
me había dicho en voz baja mientras me tomaba el pulso, mirándome con una lástima que me revolvió las entrañas. Productos de limpieza. Mi mente, aún aletargada por los medicamentos intravenosos, comenzó a correr a una velocidad vertiginosa, uniendo los puntos de una telaraña macabra y asfixiante. Julieta siempre había sido una obsesiva enfermiza de la limpieza, jactándose con arrogancia de cómo sus químicos especiales podían arrancar cualquier mancha o disolver la suciedad más profunda. ¿Qué tan difícil habría sido para ella con esa frialdad de reptil que la caracterizaba verter unas gotas de ese veneno corrosivo en la mezcla de mi pastel de cumpleaños de chocolate? La sangre se me heló por completo en las venas, dejándome paralizada bajo las sábanas. Esto no era un simple desprecio de nuera, era un intento de asesinato calculado a sangre fría en mi propia casa y frente a los ojos completamente ciegos de mi hijo. Recostada en esa cama dura y solitaria, mi memoria comenzó a retroceder a través de los últimos 5 años desde el preciso día en que Miguel trajo a esa mujer a nuestras vidas para presentarla. Al principio yo estaba tan feliz, tan aliviada de verlo sonreír nuevamente después de su doloroso y turbulento divorcio. Julieta tenía apenas 28 años, era hermosa, encantadora, y siempre sabía exactamente qué decir para parecer la nuera perfecta, el soplo de aire fresco que él necesitaba. Pero ahora, bajo la cruda e implacable luz de la traición, las supuestas pequeñas coincidencias y accidentes del pasado cobraban un significado aterrador, siniestro y mortal. Hace apenas 3 años, durante una cena por el Día de Acción de Gracias en su casa, tropecé violentamente en las escaleras y caí torciéndome el tobillo de una manera espantosa. Juro que pisé algo como un juguete o un adorno resbaladizo. Le dije a Miguel ahogando un grito de dolor, mientras él me ayudaba a sentarme en el suelo frío. Entonces apareció Julieta con los ojos muy abiertos, fingiendo un pánico y una preocupación impecables. ¡Ay, Irma, por Dios! No puede haber sido nada en las escaleras, yo misma las limpié y brillé esta mañana. Y ya sabes que no tenemos niños ni mascotas, dijo con esa voz cantarina y falsamente dulce. Sus palabras, diseñadas como dagas, lograron su objetivo. Me hizo sentir como una anciana torpe decrépita, que ya no podía ni sostenerse sobre sus propias piernas y que estaba perdiendo el juicio. Y luego estuvo el horrendo y humillante incidente con mis pastillas para la presión arterial. Me había quedado en su casa una semana mientras fumigaban la mía por un problema de plagas. A mitad de esa semana terminé de urgencia en el hospital mareada, al borde de un infarto con la presión por las nubes. El médico me regañó severamente, preguntándome si realmente estaba tomando mis medicamentos. Faltaban varias pastillas en mi frasco, un suministro que yo controlaba y tomaba religiosamente cada mañana sin falta. Miguel, mi propio hijo, me miró con una mezcla condescendiente de compasión y decepción que me partió el alma. Pasa con la edad, mamá. Tal vez necesitas uno de esos organizadores de pastillas, el estrés del cambio de ambiente te afectó, me dijo gentilmente dándole la razón a ella. Qué humillación tan profunda e inmerecida. Yo no estaba perdiendo la memoria por la vejez. Julieta me estaba robando las pastillas a escondidas para provocarme un ataque al corazón. Muchas de nosotras guardamos secretos que pesan en el alma, soportando humillaciones en absoluto silencio, bajo nuestro propio techo por el inmenso amor que le tenemos a nuestros hijos. Si entiendes el peso, la angustia y la impotencia que lleva mi corazón en este momento, deja tu saludo y dime desde qué ciudad me escuchas. No estamos solas en este camino, aunque la traición a veces nos haga sentir que caminamos en la más absoluta oscuridad. Las agresiones encubiertas no paraban ahí. Hubo más accidentes físicos que, vistos ahora sin la venda en los ojos, eran trampas mortales. La pesada olla de agua hirviendo que misteriosamente resbaló de mis manos cuando ella me pidió ayuda apresurada, quemándome severamente hasta dejarme la piel al rojo vivo. El piso de su cocina extrañamente mojado con algún líquido jabonoso justo cuando yo entré a ayudar con la cena, provocando que cayera de espaldas y me magullara las costillas contra la cerámica. Y en cada uno de esos momentos de pura agonía física, ella se paraba junto a mí, mirándome desde arriba con superioridad. Deberías tener más cuidado, Irma. A tu edad las caídas pueden ser muy peligrosas, repetía con una voz cargada de falsa preocupación, clavándome una y otra vez el puñal de mi supuesta debilidad y vejez. Quería hacerme sentir que era un estorbo, una carga frágil que se estaba desmoronando rápidamente.
Incluso saboteaba mi relación con Miguel de una manera tan retorcida y psicológica que lograba hacerme dudar de mi propia cordura. Una vez gasté casi 5,000 pesos y pasé días enteros cocinando para organizarle a mi hijo una cena sorpresa para su cumpleaños, encargando su pastel favorito en la mejor pastelería del centro. La mañana del evento Julieta me llamó, suspirando. Ay, suegra, lo siento tanto, pero tuvimos que cambiar de planes. El jefe de Miguel nos invitó a cenar esta noche. Ya sabes cómo son los negocios, no podemos decirle que no. Mi corazón se rompió por el esfuerzo tirado a la basura, pero acepté la derrota. Sin embargo, días después, cuando le reclamé a Miguel por la cancelación, él frunció el ceño completamente desconcertado. ¿Qué cena, mamá? Julieta nunca me dijo que habías planeado algo. Si lo hubiera sabido, habríamos cancelado con mi jefe de inmediato. Al confrontar a Julieta por la mentira, ella me miró con ojos redondos e inocentes lanzando la estocada maestra. ¿Estás segura de que me dijiste sobre la cena, Irma? Porque no recuerdo que me mencionaras nada. Tal vez se te olvidó decirme. Me estaban volviendo loca a propósito, borrando mi realidad pieza por pieza. Acostada en la oscuridad gélida de la habitación del hospital, levanté la mano y toqué mi cabeza calva, lisa y rasposa una vez más. Ya no lloraba. Las lágrimas se habían secado por completo para darle paso a una claridad mental fría, cortante y absoluta. Julieta no solo quería deshacerse de mí por antipatía, quería destruirme sistemáticamente. Quería hacerme parecer incompetente, senil, un peligro para mí misma, para que Miguel fuera quien me encerrara en un asilo y ella pudiera quedarse con el control absoluto de mi vida y mi dinero. El veneno en el pastel de chocolate no fue un error trágico ni una alergia espontánea. Fue el movimiento maestro en su tablero de ajedrez, un plan a largo plazo. Pero ella, en su infinita soberbia, había cometido un error imperdonable, no logró matarme. Sobreviví, y al abrir los ojos bajo esas luces fluorescentes, la ceguera protectora de una madre había desaparecido. La anciana dócil y complaciente que soportaba sus burlas disfrazadas de preocupación había muerto en esta misma cama. En su lugar nació alguien dispuesto a cobrar con sangre fría cada lágrima, cada humillación y cada mechón de cabello perdido. El día que me dieron de alta del hospital, el sol brillaba sobre las calles con una ironía cruel, como si el mundo entero se burlara de la pesadilla que yo estaba viviendo. Miguel llegó por la mañana a recogerme con los ojos inyectados en sangre y unas ojeras profundas que delataban su falta de sueño. Se veía genuinamente preocupado, casi destrozado, y por un instante fugaz, el corazón de madre me suplicó que me refugiara en sus brazos y le contara todo. Pero a su lado estaba ella. Julieta sacó de su bolso de diseñador una pañoleta de seda rosa pastel y me la extendió con una sonrisa que me revolvió las entrañas. Para que no te sientas tan expuesta, suegra. A tu edad el frío en la cabeza puede ser peligroso, susurró con esa voz almibarada mientras sus ojos se clavaban en mi cráneo desnudo con el hambre de un buitre frente a la carroña. Su disfrute era tan evidente que tuve que clavar mis uñas en las palmas de mis manos para no arrancarle esa sonrisa a bofetadas ahí mismo frente a las enfermeras. El trayecto en el coche hasta mi casa fue un sepulcro rodante. Miguel manejaba en un silencio tenso, lanzando miradas furtivas por el espejo retrovisor que yo esquivaba a propósito. Al cruzar el umbral de mi hogar, esa casa que yo había pagado con el sudor de mi frente y el seguro de vida de mi difunto esposo, sentí que las paredes me asfixiaban. Julieta fingió acomodar mis almohadas y se despidió con un beso en la mejilla que me supo a veneno puro. Dejé pasar 3 días. 3 días de agonía tragándome la verdad, recopilando mentalmente cada prueba, cada accidente fortuito, cada frasco de pastillas desaparecido. Al cuarto día, cuando el peso en mi pecho se volvió insoportable, llamé a Miguel y le pedí que viniera a verme antes de ir a su oficina. Solo él y yo. Necesitaba mirar a mi hijo a los ojos y romper la venda que lo mantenía ciego. Llegó puntual, vestido con ese impecable traje gris que le había regalado en su último cumpleaños. Se sentó frente a mí en el sofá de la sala con la postura de un hombre de negocios exitoso, el hijo perfecto que yo creí haber criado. Tomé una bocanada de aire, sintiendo que los latidos de mi corazón hacían eco en mis oídos. Miguel, necesito que me escuches con la mente abierta. Lo que te voy a decir es aterrador, comencé con la voz temblando por el peso de la verdad. Él frunció el ceño inclinándose hacia adelante. Tragué saliva y solté la bomba. Tu esposa no es quien tú crees.
Julieta me envenenó deliberadamente en mi fiesta de cumpleaños. Ella puso químicos de limpieza en mi pastel. El silencio que siguió fue tan pesado que casi podía masticarse. Miguel me miró fijamente, y vi cómo su expresión pasaba de la confusión a la incredulidad y luego a una furia fría y cortante que jamás le había visto. Se levantó de un salto pasándose las manos por el cabello con desesperación. «¿Te estás escuchando, mamá?», gritó su voz retumbando en las paredes de mi propia sala. «¿Te das cuenta de la locura que estás diciendo? Estás acusando a mi esposa de intento de asesinato». Le supliqué que atara cabos, le recordé mi caída en sus escaleras, el piso misteriosamente enjabonado de su cocina, mis medicinas robadas. Pero cada palabra que yo decía chocaba contra un muro de acero. Mi propia sangre, el niño que cargué en mi vientre, me miraba no con amor sino con el asco y la lástima que se le reserva a un loco de atar. «Julieta te adora, mamá. Se desvive por ti. Fue ella la que rogó a los paramédicos que te salvaran la vida», me espetó, defendiendo a su verdugo con una pasión que me desgarró el alma en 1000 pedazos. «Tú nunca has querido aceptarla, y ahora inventas conspiraciones paranoicas para arruinar mi matrimonio. Si alguna vez han sentido que su propia sangre les da la espalda, cuando más necesitan que les crean, cuando la verdad les quema en la garganta y los tachan de locos, díganme en los comentarios cómo lograron sacar fuerzas para seguir respirando. A veces saber que no estoy sola en este tipo de dolor es lo único que me mantiene en pie». Las palabras de Miguel me apuñalaban el centro del pecho. Mi hijo prefería creer en las lágrimas de cocodrilo de una sociópata que en la palabra de la mujer que le dio la vida. Pero el golpe de gracia, la verdadera bofetada que me dejó sin aliento, vino un segundo después. Miguel suspiró frotándose la frente y bajó el tono de voz a ese timbre condescendiente y patético. «De hecho, Julieta ya había previsto esto», dijo, y la sangre se me drenó del rostro. «Ella me dijo que el trauma te había afectado la mente. Ya nos hizo una cita con el doctor Patterson. Es un geriatra especialista en deterioro cognitivo y demencia senil. Necesitas ayuda psiquiátrica, mamá. Ya no estás bien de la cabeza». El suelo se abrió bajo mis pies. La trampa era tan perfecta, tan monstruosamente brillante, que sentí ganas de vomitar. Julieta ya le había lavado el cerebro, ya había plantado la semilla de mi demencia en la cabeza de mi propio hijo. Si yo gritaba, si lloraba, si exigía justicia, solo confirmaría su diagnóstico de locura. En ese preciso y asfixiante instante, el celular de Miguel comenzó a sonar. Era ella. Él contestó con voz suave, y de inmediato su rostro se endureció mirándome con una mezcla de horror y decepción. «Sí, mi amor. Tranquila, estoy aquí con ella», murmuró. Al colgar me mostró la pantalla de su teléfono con furia. «Julieta está llorando. Dice que la has estado acosando llamando a su celular y colgando sin hablar. Me acaba de mandar las capturas de pantalla de tu número, llamándola 4 veces esta mañana». El terror más absoluto y paralizante me recorrió la columna vertebral de arriba a abajo. Yo no había tocado el teléfono en todo el día, lo que significaba que Julieta había clonado mi número o se había infiltrado en mi casa para usar mi línea fija mientras yo estaba internada solo para dejar un registro falso y terminar de volverme loca frente a mi hijo. Yo no fui Miguel. Te lo juro por la memoria de tu padre, yo no la llamé, le rogué con las lágrimas de la impotencia quemándome los ojos. Pero él ya había tomado su decisión. Se dio la media vuelta caminando hacia la puerta principal como si huyera de un monstruo. «Descansa, mamá. Te recogeremos el viernes para ir al psiquiatra. Por favor, no la vuelvas a llamar». La puerta se cerró con un golpe seco que resonó en cada rincón de mi casa vacía. Me dejé caer de rodillas en la alfombra de la sala, sintiéndome más huérfana y sola que nunca en mis 64 años. Mi hijo estaba perdido, cegado por el veneno de una mujer que quería robarme hasta la cordura. Lloré hasta que me quedó la garganta en carne viva, pero cuando la última lágrima cayó al suelo, algo dentro de mí hizo clic. El dolor se evaporó dejando tras de sí un hielo implacable y afilado. Si Miguel no iba a creerme, si me habían dejado completamente sola en el matadero, entonces tendría que ser más inteligente, más calculadora y más despiadada que ella. Me levanté del suelo, caminé hacia mi escritorio y saqué una libreta nueva. La anciana frágil que esperaban encerrar en un asilo acababa de morir. Ahora era mi turno de cazar.
Me senté frente a la pantalla de la computadora en mi estudio con las manos aún temblando, pero no por la debilidad de la edad, sino por la adrenalina pura del instinto de supervivencia. No era una experta en tecnología, pero sabía lo básico para buscar respuestas en ese mar de información. Tecleé con desesperación síntomas de envenenamiento químico y efectos secundarios, y lo que apareció en la pantalla me revolvió el estómago hasta darme náuseas. Los químicos industriales, como los productos de limpieza domésticos con altos niveles de ácido o álcali, causaban exactamente el tipo de reacción que yo había experimentado: pérdida brutal del cabello, irritación severa de la piel y problemas gastrointestinales que podían causar daño permanente a los órganos. Llamé a un laboratorio privado rogando que analizaran algunos restos de comida para detectar productos químicos de limpieza. El recepcionista me explicó que necesitarían una cadena de custodia apropiada si los resultados iban a ser usados en corte. Frustrada, colgué el teléfono al darme cuenta de que los restos del pastel de mi cumpleaños habían sido desechados hacía mucho tiempo. Si quería desenmascarar a esa mosquita muerta, iba a tener que conseguir mi propia evidencia. Esa misma tarde decidí hacerle una visita a mi hermana Patty, la única persona en la que sabía que podía confiar. Nos sentamos en su cocina y le conté todo, desde mis sospechas sobre Julieta hasta lo que había aprendido sobre el envenenamiento químico. Patty se quedó lívida y me confesó: nunca me gustó esa muchacha, siempre pensé que había algo falso en ella. Y entonces me reveló el detalle que me heló la sangre. Me dijo que fue muy extraño que Julieta insistiera tanto en hacer el pastel ella misma. Lo peor fue que cuando el esposo de Patty intentó ayudar a cortar las rebanadas, Julieta prácticamente lo empujó lejos, diciendo que quería asegurarse de que yo tuviera la rebanada perfecta. Y cuando me desmayé, ella fue la primera en decir que probablemente había sido una reacción alérgica, incluso antes de que llegaran los paramédicos. Julieta había diagnosticado mi supuesto malestar con una precisión escalofriante, simplemente porque ella misma era el verdugo. Necesitaba tener a mi enemiga cerca, así que me tragué mi orgullo y llamé a Miguel para invitarlos a cenar el fin de semana. Cuando llegaron, Julieta me entregó un ramo de rosas rojas con una sonrisa deslumbrante, a pesar de que ella sabía perfectamente que yo prefería las margaritas amarillas. Durante la cena observé cada uno de sus movimientos, la manera en que fingía compasión. Entonces lanzó el ataque. Irma ha estado tan valiente, le dijo a Miguel con falsa preocupación, pero me confesó que ha estado sintiéndose insegura viviendo sola. Casi me ahogo de la indignación. Yo jamás había dicho tal cosa, pero Miguel cayó en la trampa al instante. Tal vez sería mejor si consideraras mudarte a uno de esos lugares para personas mayores, continuó Julieta con voz de terciopelo. Ya sabes dónde hay gente alrededor en caso de emergencias. Pude ver la satisfacción oscura brillando en los ojos de mi nuera. Esa era la estocada final. Me excusé para ir a la cocina a preparar el café y al ocultarme en el pasillo escuché a Julieta susurrarle a Miguel en la sala: estoy realmente preocupada por ella. No se está cuidando bien. Fíjate en cómo se ve, decía con veneno. Y esta mañana, cuando vine a traerle algunas compras, había dejado la estufa encendida. Ni siquiera se dio cuenta. El horror me paralizó. Era una mentira monstruosa y completa. Julieta no había venido esa mañana, y yo no había usado la estufa en todo el día. Estaba fabricando pruebas de mi demencia frente a mi hijo. Miguel, completamente manipulado, respondió que tal vez debían considerar seriamente esa comunidad de jubilados de Valle Sereno. De repente, todo el plan se volvió cristalino en mi mente. Esa residencia costaba muchísimo dinero, $3,000 al mes. Si me internaban allí, tendría que vender mi hermosa casa de Coyoacán, la misma que había comprado con el seguro de vida de mi difunto esposo. Una vez que vendiera la casa, dependería completamente de mi pensión e inversiones. Julieta no solo quería deshacerse de mí, quería mi dinero también. La manera más fácil de conseguir ambas cosas era hacer que pareciera que me estaba volviendo senil y que ya no podía cuidar de mí misma. El envenenamiento había sido solo el primer paso. Si yo hubiera muerto, habría sido trágico pero conveniente. Pero al sobrevivir, quería declararme loca para arrancarme mi patrimonio. Agarré la bandeja de café y salí de la cocina con una sonrisa de acero. Si querían guerra, la iban a tener. Regresé a la sala con la bandeja de café y una sonrisa de acero fundido en los labios.
Serví las tazas con una lentitud calculada, dejando que mis manos temblaran a propósito para alimentar la fantasía retorcida de mi nuera. Julieta me miró con esa compasión de plástico como se mira a un perro viejo al que pronto llevarán a dormir. ¿Te sientes bien, suegra?, me preguntó rozando mi brazo. Sí, mija, solo un poco cansada. Creo que me iré a recostar, respondí bajando la mirada para ocultar el fuego que me ardía en las pupilas. Esa noche me paré frente al espejo de mi baño y me quité la pañoleta de seda rosa. Acaricié mi cuero cabelludo desnudo. Ya no sentí lástima por mí misma. El veneno que me había arrancado el cabello me había inyectado una claridad brutal. Si mi propio hijo, cegado por el perfume barato de su esposa, me creía una anciana senil y patética, entonces le daría la mejor actuación que Coyoacán hubiera visto. Se acabó la madre mártir. Había nacido la cazadora. A la mañana siguiente, cuando Miguel y Julieta se fueron a trabajar, tomé el directorio telefónico y contraté a una pequeña agencia de tecnología. Le pedí al técnico, un muchacho discreto, que instalara un sistema de cámaras minúsculas y ocultas en mi sala en la cocina y apuntando directamente al mueble donde guardaba mis documentos y medicinas. Le mentí diciendo que había notado que me robaban los paquetes de la entrada, una excusa perfectamente creíble para una mujer que vive sola. Quiere que las cámaras sean visibles como elemento disuasorio, para espantar a los ladrones, me preguntó el joven técnico. Lo miré fijamente y mi respuesta fue un balde de agua helada. No. Prefiero que sean ocultas solo para estar segura. En mi mente la verdadera respuesta rugía: no quiero espantar a la rata, quiero que se sienta en absoluta confianza mientras se come el queso envenenado. Gasté $200 en el sistema, pero era el precio más barato que jamás pagaría por recuperar mi vida, mi dignidad y atrapar a Julieta en el acto. Durante las siguientes 2 semanas me sumergí en mi papel con una devoción casi religiosa. Cada vez que Miguel llamaba, me aseguraba de sonar desorientada, repitiendo preguntas o perdiendo el hilo de la conversación a propósito. Mi hijo suspiraba pesadamente al otro lado de la línea, y cada uno de sus suspiros me partía el alma, pero me obligaba a mantenerme firme. Julieta, oliendo sangre, comenzó a visitarme casi a diario. Venía con su falso Tupperware, lleno de comida, ofreciéndose a ayudarme con las tareas del hogar mientras se paseaba por mi casa, como si ya estuviera midiendo los muebles para venderlos. «Ay, Irma, te veo más cansada hoy», me decía, tratándome como a una niña boba. El despertar de una mujer que ha sido traicionada es una fuerza de la naturaleza imparable. Si estás de acuerdo conmigo, deja tu like para que esta historia llegue a más personas y juntas seamos más fuertes. Me pregunto, ¿tendrías tú la misma valentía y sangre fría que estoy teniendo ahora para sonreírle a la persona que te quiere destruir? Es un trago amargo, pero necesario para sobrevivir. La actuación más difícil ocurrió un miércoles por la tarde. Julieta estaba arreglando mis frascos de pastillas en la cocina sin que yo se lo pidiera. Me acerqué arrastrando los pies y ella me lanzó una mirada maternal asfixiante. «A veces olvidas tomar tus pastillas. ¿Verdad? Miguel mencionó que tuviste algunos problemas con eso antes», susurró, clavando otra estaca en mi orgullo. Mentira. Yo jamás había tenido un solo olvido hasta que ella metió sus garras en mi vida. Tal vez, balbuceé bajando la cabeza, actuando insegura y vulnerable. Entonces lo vi con el rabillo del ojo. Con una agilidad propia de un carterista deslizó una de mis pastillas para la presión arterial directamente en su bolsillo. Fue un movimiento tan rápido, tan calculado, que si no hubiera estado mirando directamente, lo habría perdido. Mi sangre hirvió, pero mantuve los labios sellados. La bestia estaba cayendo sola en la jaula. Esa misma noche, cuando la casa quedó en penumbras, encendí mi computadora y revisé las grabaciones de seguridad. Mis manos temblaban de anticipación mientras reproducía el video. Y ahí estaba, en alta definición, claro como el día, la prueba irrefutable de su maldad. El video mostraba el momento exacto en que Julieta robaba mi medicamento para provocarme otra crisis hipertensiva, pero revelaba algo mucho más siniestro. La grabación la captó abriendo los cajones de mi escritorio, leyendo mis facturas médicas y tomando fotografías de mis documentos personales con su teléfono celular. Era el robo de mi vida entera documentado segundo a segundo. Una lágrima fría rodó por mi mejilla, pero la limpié de inmediato. Era evidencia, sí, pero aún no era suficiente para mandarla directamente a la cárcel sin que ella pudiera inventar una excusa barata de malentendido. Necesitaba algo más sustancial.
Necesitaba atraparla en el acto supremo con las manos manchadas de la misma sustancia que me quitó el cabello. Y para eso iba a organizar la cena más inolvidable que nuestra familia hubiera presenciado alguna vez. La mañana siguiente de haber visto aquella maldita grabación, me desperté con un sabor a ceniza en la boca. Las imágenes de Julieta, hurgando entre mis cajones y tomando fotografías de mi testamento y mis cuentas bancarias, se repetían en mi cabeza como un disco rayado. ¿Cuánto valía mi vida para esta mujer? Al parecer valía exactamente lo mismo que los ladrillos de mi casa en Coyoacán y los ahorros de toda mi vida. Sin embargo, mi mente afilada por la traición sabía que presentar ese video a la policía no sería suficiente para refundirla en la cárcel. Julieta, con esa cara de mosquita muerta y sus lágrimas de cocodrilo, fácilmente podría inventar que solo me estaba ayudando a organizar mis papeles porque yo ya estaba perdiendo la memoria. Necesitaba atraparla en el acto más vil de todos. Necesitaba que intentara asesinarme de nuevo, pero esta vez bajo mis propias reglas y frente a mis cámaras. El nudo en mi estómago era insoportable. Estaba a punto de usar mi propia vida como carnada, pero no me quedaba otra salida. La oportunidad de oro que tanto había estado esperando llamó a mi puerta, o mejor dicho, a mi teléfono, ese mismo viernes por la mañana. Al contestar, la voz melosa y artificial de Julieta inundó la línea provocándome un escalofrío de repulsión. «Ay, suegrita, Miguel y yo queremos invitarte a cenar el domingo con nosotros. Voy a prepararte tu platillo favorito. Un rico estofado de pollo canturreo con esa falsedad que ya no podía soportar. Mi estofado favorito». Por supuesto que la infeliz sabía perfectamente cuál era mi debilidad. Y lo que era peor, mi mente hizo clic al instante un mole o un estofado espeso, lleno de condimentos y sabores fuertes. Era el vehículo perfecto y absoluto para enmascarar el sabor amargo y metálico de cualquier químico corrosivo que quisiera agregarle a mi porción. Era una sentencia de muerte disfrazada de un acto de amor familiar. «Eso suena maravilloso, mija», le respondí tragándome el asco y manteniendo un tono de voz débil, frágil y profundamente agradecido como la anciana inútil que ella creía que yo era. Pero la verdad, me he sentido un poco mareada y no me siento nada estable para manejar hasta su casa. ¿Por qué no mejor traigo los ingredientes y cocinas aquí en mi cocina? Será como en los viejos tiempos. Hubo una pausa en la línea y luego respondió con una rapidez que me heló la sangre. «Por supuesto, suegra, yo me encargo de todo. No te preocupes por nada», dijo demasiado entusiasmada, demasiado ansiosa. Sí, como en los viejos tiempos cuando intentaste envenenarme en mi cumpleaños, pensé con rabia contenida, pero me guardé esas palabras en lo más profundo de mi garganta. La araña acababa de aceptar gustosa entrar en mi telaraña sin saber que los hilos ya estaban cerrándose alrededor de su cuello. Ese sábado, mientras ellos compraban los ingredientes de mi supuesta última cena, yo hice mis propios preparativos. Llamé a mi hermana Patty y le pedí, sin darle muchos detalles, para no asustarla, que viniera el domingo por la tarde junto con su esposo Roberto a tomar un café. Quería tener testigos sorpresa de confianza. Pero la llamada más importante, la que me hizo sudar frío, fue al detective Morales de la policía local. Había investigado su trayectoria y sabía que era un hombre implacable con los casos de abuso a personas mayores. «Detective, mi nombre es Irma Martínez. Necesito que venga a mi casa el domingo a las 7 de la noche, en punto. Creo que va a ser testigo de un intento de envenenamiento». «El mío», le solté de golpe con la voz firme. Hubo un silencio sepulcral al otro lado del aparato. Pude notar su escepticismo inicial, advirtiéndome que necesitaba estar absolutamente seguro antes de intervenir. Le rogué que confiara en mí y le conté a grandes rasgos el infierno que estaba viviendo. Aceptó venir y con esa promesa la cuenta regresiva para la caída de Julieta había comenzado oficialmente. El domingo llegó envuelto en una tensión que casi cortaba el aire de mi casa. A las 4 de la tarde en punto el timbre sonó. Miguel y Julieta aparecieron en mi puerta cargando bolsas de supermercado. Mi hijo me abrazó de inmediato, y al ver sus ojos noté una preocupación genuina y dolorosa que me estrujó el corazón de madre. «Te ves muy pálida, mamá. ¿Te has estado sintiendo bien?», me preguntó acariciando mi mejilla. Antes de que pudiera contestar, Julieta se interpuso con una sonrisa radiante, brillante y letal. «No te preocupes por nada, Irma. Solo siéntate, relájate
y deja que yo me encargue de todo en la cocina, decretó, adueñándose de mi hogar con una seguridad que me enfermaba. Platicar de trivialidades con Miguel mientras mi vida pendía de un hilo era la tortura más grande que he soportado. Le sonreía a mi hijo, le preguntaba por su trabajo, pero mi mente entera estaba enfocada en la pequeña pantalla de mi celular. A través de ella estaba monitoreando en tiempo real las cámaras ocultas de mi cocina, observando cada uno de los movimientos de mi nuera como un francotirador esperando pacientemente el momento exacto para disparar. El aroma a chiles secos, especias y pollo comenzó a inundar cada rincón de mi casa, un olor que durante años había significado hogar y familia, pero que esa tarde me revolvía el estómago con una mezcla de pánico y asco. Estaba sentada en mi propio sillón, fingiendo escuchar las anécdotas de la oficina de Miguel, mientras mi corazón latía tan fuerte que temía que él pudiera escucharlo desde el otro lado de la mesa. Miraba a mi hijo tan ajeno a la pesadilla que se cocinaba a fuego lento a unos cuantos metros de nosotros. Una punzada de dolor y culpa me atravesó el pecho al darme cuenta de que estaba a punto de destruir su vida, de arrancarle la venda de los ojos de la manera más brutal posible. Pero luego la voz chillona de Julieta canturreando desde la cocina me devolvió a la cruda realidad. No era yo quien estaba destruyendo a esta familia. Era esa víbora la que estaba preparando un estofado condimentado con muerte y avaricia, esperando pacientemente a que la anciana estúpida se tragara el anzuelo y el veneno sin chistar. Justo a las 5:30 de la tarde, el timbre de la puerta rompió la falsa tranquilidad de la sala. Cuando Miguel abrió, las voces familiares de mi hermana Patty y su esposo Roberto llenaron el ambiente. Yo había planeado su llegada meticulosamente. Necesitaba testigos de mi propia sangre que no pudieran ser manipulados o tachados de locos por mi nuera. Al escuchar el alboroto, Julieta se asomó desde la cocina, secándose las manos en un trapo, y a través de las cámaras en mi celular, yo había visto cómo su rostro se deformaba en una mueca de pura rabia antes de salir a recibirlos. ¡Qué sorpresa tan agradable!, exclamó con una sonrisa más tensa que una cuerda de violín, aunque sus oscuros ojos lanzaban dagas envenenadas hacia mi hermana. No sabía que tendríamos casa llena. Espero que el estofado alcance para todos, soltó con ese tonito pasivo-agresivo que dominaba a la perfección, dejando claro que su plan perfecto acababa de sufrir una intromisión imperdonable. Patty, que ya sabía a lo que venía, le contestó con una dulzura letal que no se preocupara, que a nuestra edad comíamos como pajaritos. El reloj de la sala marcaba las 6:30 y cada tic-tac resonaba en mi cabeza como una cuenta regresiva hacia el cadalso. El sudor me perlaba la nuca. Fue entonces cuando la voz de Julieta resonó desde la cocina, llamándome con una urgencia fingida. «Irma, suegrita, ¿podrías venir un momento? Quiero que pruebes el estofado y me digas si le falta un poco de sal». El aire abandonó mis pulmones de golpe. Levantarme de ese sillón y caminar por el pasillo hacia mi propia cocina se sintió exactamente como caminar hacia el paredón de fusilamiento. Al entrar, la vi parada junto a la estufa sosteniendo una pequeña cuchara de madera humeante. Tenía una expresión de triunfo, mal disimulado en el rostro, los ojos brillando con la anticipación de quien está a punto de dar el golpe maestro. «Aquí tienes», me dijo extendiendo la cuchara hacia mi boca como si yo fuera una bebé indefensa. «Para la reina de la casa», añadió, con una burla tan sutil y asquerosa que me dieron ganas de escupirle en la cara. «Huele delicioso, mija», le respondí con voz temblorosa, tomando la cuchara con mis propias manos. Sabía que no podía tragar ni una sola gota de ese caldo espeso y oscuro. En el momento exacto en que acerqué la madera a mis labios, fingí un traspié torpe, un mareo repentino de anciana frágil, y dejé caer todo el contenido de la cuchara directamente en el fondo del fregadero de acero inoxidable. «¡Ay, Dios mío, qué torpe soy!», exclamé llevándome una mano a la cabeza. «No te preocupes en lo absoluto», contestó ella demasiado rápido, casi tropezando con sus propias palabras. «Hay mucho más en la olla». Pero, al agacharse apresuradamente para sacar otra cuchara limpia del cajón de abajo, su delantal se movió y mis ojos captaron lo que tanto había estado buscando. Asomando del bolsillo de su pantalón, vi el inconfundible tapón rojo de un pequeño frasco de plástico. Era el mismo frasco del limpiador de drenaje industrial altamente corrosivo que yo había estado investigando en mi computadora. Mi nuera traía el ácido de mi muerte guardado discretamente junto a su cadera. El pánico y la adrenalina me dieron la excusa perfecta para huir de esa trampa mortal.
Me agarré del borde del mostrador cerrando los ojos con fuerza. ¿Sabes qué? Creo que mejor me siento un momento, me acaba de dar un mareo tremendo. Le dije con la voz rota y jadeante. Julieta, asumiendo su asqueroso papel de enfermera abnegada, me tomó del brazo con falsa delicadeza y me guió de regreso a la sala. Ve a sentarte. Yo terminaré de servir, me ordenó convencida de que yo ya estaba con un pie en la tumba. En cuanto me dejé caer en el sillón junto a mi hermana Patty, saqué mi celular con manos temblorosas bajo la mesa y le envié un mensaje de texto corto y definitivo al detective Morales ahora. Venga ahora. Los siguientes 15 minutos fueron, sin exagerar, la tortura psicológica más larga y agónica de toda mi vida. Escuchaba el tintineo de los platos, las risas ajenas de mi hijo y mi cuñado conversando sobre trivialidades en el comedor, mientras yo solo podía pensar en el ácido hirviendo que estaba a punto de ser servido en mi propia vajilla. Finalmente Julieta apareció cargando los platos humeantes, colocándolos uno por uno con una reverencia teatral. Se aseguró de ponerme el plato más lleno directamente frente a mí. Para la homenajeada, dijo mirándome fijamente a los ojos, retándome a comer, esperando ver cómo mi garganta se cerraba y mi respiración se apagaba frente a toda la familia. Miguel tomó su tenedor sonriendo y me hizo un gesto amable para que yo probara primero. Levanté la cuchara sintiendo el peso del metal frío en mis dedos sudorosos. La acerqué a mis labios, cerrando los ojos rogándole a la Virgen de Guadalupe que no me hubiera fallado el cálculo. Y justo cuando el vapor del estofado empañó mis pestañas, el timbre de la puerta sonó con un estruendo que hizo saltar a todos en sus sillas. El timbre de la puerta resonó en la casa como un disparo en medio de la noche, cortando de tajo la asfixiante tensión que flotaba sobre la mesa del comedor. Miguel frunció el ceño, soltando el tenedor completamente desconcertado. «¿Esperamos a alguien más, mamá?», me preguntó mirando hacia la entrada. «Tal vez sean los vecinos», le respondí levantándome de la silla con una lentitud calculada, aunque por dentro mi corazón galopaba desbocado. Al abrir la puerta pesada de caoba, la figura imponente del detective Morales llenó el umbral. Iba vestido de civil, pero con esa inconfundible aura de autoridad que no se puede fingir, me miró a los ojos con una seriedad que me heló la sangre por un instante. «Señora Martínez», murmuró con voz grave, asegurándose de que nadie más escuchara. «¿Está lista para esto?». Tragué saliva enderezando mi postura, dejando atrás a la anciana asustada. «Más que lista, detective. Acabemos con este infierno», le susurré sintiendo cómo la adrenalina borraba cualquier rastro de debilidad en mi cuerpo. Caminamos juntos hacia el comedor. Al vernos entrar, las risas forzadas se apagaron de golpe. Miguel se puso de pie de inmediato, interponiéndose casi por instinto. «Mamá, ¿quién es este señor?», inquirió con la voz cargada de desconfianza. Morales no titubeó, sacó su placa dorada y la sostuvo en alto para que todos la vieran claramente. «Soy el detective Morales de la policía. Estoy aquí respondiendo a un reporte urgente sobre una situación de peligro inminente». «Un intento de envenenamiento», declaró con una voz de trueno que hizo temblar la vajilla. El silencio que cayó sobre la habitación fue tan denso y pesado que casi me aplastaba. Volteé a ver a Julieta. La sangre había abandonado su rostro por completo. Estaba tan pálida que parecía un cadáver exquisitamente maquillado, pero aferrándose a su papel de víctima, hasta el último segundo intentó mantener su fachada. «Esto es ridículo», balbuceó fingiendo una risa nerviosa que escondía un ligero temblor. «Miguel, dile a este señor que mi suegra tiene problemas mentales. Esto es absurdo». Las palabras de la mosquita muerta me golpearon, pero esta vez estaba preparada. Mi dolor se había transformado en un escudo impenetrable. «La única enferma aquí eres tú», pensé sintiendo un coraje absoluto. Sin darle tiempo a seguir con su farsa, metí la mano en el bolsillo de mi cardigan y saqué la pequeña grabadora digital. «Detective Morales, me gustaría que escuchara esto», anuncié con firmeza. Le subí el volumen al máximo y presioné el botón de reproducción. La voz melosa y traicionera de Julieta inundó el comedor por A. «Veces olvidas tomar tus pastillas. ¿Verdad? Miguel mencionó que tuviste algunos problemas con eso antes». Luego reproduje el siguiente archivo, aquel donde fingía amarme frente al teléfono. Miguel se quedó petrificado. Pero no me detuve ahí. Saqué mi celular y reproduje el video de las cámaras ocultas. La pantalla mostraba nítidamente a Julieta,
robando mi medicamento, abriendo mis cajones, hurgando entre mis documentos privados y tomando fotos con su celular como una vulgar ladrona. Eso fue sacado de contexto, chilló Julieta retrocediendo. Yo solo estaba tratando de ayudarla a organizarse. Su voz se había vuelto aguda, perdiendo todo el glamour que tanto presumía. Miguel la miraba devastado, finalmente abriendo los ojos. El detective Morales dio un paso al frente. Señora, me gustaría revisar su bolso y sus bolsillos ahora mismo si no le importa, ordenó con dureza. Julieta entró en pánico total. Sí me importa, gritó perdiendo los estribos y el control. No tienen derecho. En ese forcejeo patético y desesperado, el pequeño frasco de plástico que había visto en la cocina cayó de su bolsillo al piso. El detective Morales lo recogió inmediatamente y preguntó qué era. Julieta enmudeció, pero yo sabía la verdad. El tiempo pareció detenerse. Morales sostenía la prueba irrefutable. Era el limpiador de drenaje industrial, el mismo tipo de químico corrosivo que había investigado y que encajaba con mis síntomas. Creo, dije rompiendo el silencio mortal con una voz increíblemente calmada, que encontrará que eso es lo que mi nuera planeaba poner en mi cena esta noche. La habitación explotó en un caos absoluto. Miguel soltó un grito preguntando qué estaba pasando. Patty lloraba, Robert parecía en shock, y entonces al verse acorralada sin escapatoria a Julieta, se le cayó el teatrito por completo. Su máscara se hizo pedazos y mostró su verdadero rostro. Ella se lo buscó, rugió Julieta con los ojos inyectados en sangre y señalándome con un dedo acusador. Vieja entrometida, siempre metiéndose donde no la llaman, Miguel debería estar conmigo, no cuidando a su patética madre. Su voz era un alarido de puro odio. Morales no la dejó continuar. Habló por su radio pidiendo refuerzos de inmediato. Me quedé allí parada inmóvil en el centro de la sala observando cómo la fachada cuidadosamente construida de mi nuera se desmoronaba hasta hacerse polvo. Mi trampa había funcionado perfectamente. Para cuando las luces rojas y azules de las patrullas comenzaron a destellar violentamente contra las paredes de mi casa en Coyoacán, el teatrito de Julieta ya se había derrumbado por completo. Los siguientes minutos fueron un torbellino frenético y ensordecedor de actividad policial. Mientras el detective Morales le ponía las frías esposas de acero en las muñecas, ella se retorcía como un animal rabioso atrapado en una trampa. Ya no quedaba ni rastro de la nuera dulce y abnegada. Su verdadero rostro desfigurado por la ira y el odio puro estaba expuesto ante todos. Mientras dos oficiales la arrastraban hacia la salida, me lanzó una última mirada cargada de veneno y me gritó que era una vieja decrépita que merecía pudrirme sola y que me iba a arrepentir. Yo no me inmuté. Me quedé mirándola fría como un témpano de hielo y pensé, el asilo en el que tanto querías encerrarme ahora tiene barrotes de acero y guardias armados, querida. Mi casa, que por tantos años fue mi refugio sagrado, se había convertido de la noche a la mañana en una escena del crimen acordonada con cinta amarilla. Me senté en una silla del comedor para dar mi declaración formal, observando de reojo cómo los técnicos forenses con guantes de látex tomaban muestras meticulosas del estofado de pollo y embolsaban el pequeño frasco de plástico que había caído de su ropa. En el sofá de la sala, Miguel era la imagen viva de la desolación. Estaba encorvado con la cabeza enterrada entre las manos, llorando con unos sollozos roncos y ahogados que me partían el corazón de madre. Cuando finalmente tuvo el valor de levantar la vista, sus ojos enrojecidos reflejaban una mezcla de dolor, culpa y una vergüenza insoportable. «Mamá, perdóname». Una lucha interna feroz se desató en mi pecho. Quería abrazarlo y decirle que todo estaría bien, pero la herida aún supuraba. «Lo sé, mi hijo», le respondí con suavidad, pero con una firmeza inquebrantable. Ella era una experta manipuladora, pero debiste creerme cuando te lo advertí, en lugar de pensar que me estaba volviendo loca. El detective Morales interrumpió nuestro doloroso momento familiar. Regresó de la cocina con una expresión de piedra, sosteniendo su libreta de notas. Las pruebas preliminares realizadas por los peritos confirmaban nuestros peores temores. El contenido de aquel frasquito escondido era un limpiador de drenaje industrial altamente corrosivo, el mismo tipo de ácido implacable que semanas atrás había quemado mis folículos pilosos y me había dejado calva en la cama del hospital.
Pero entonces el detective soltó la verdadera bomba, el giro macabro que terminó por destrozar las últimas ilusiones de Miguel. Mirando a mi hijo con una mezcla de severidad y lástima, Morales reveló que Julieta no solo quería deshacerse de mí por simple antipatía o porque le estorbaba, estaba detrás de un botín sumamente específico. Explicó que la unidad de investigación había descubierto que apenas unas semanas atrás mi nuera había estado haciendo preguntas muy puntuales sobre mi testamento y había consultado a un abogado sobre los derechos de herencia de los cónyuges. Todo el rompecabezas encajó con una brutalidad nauseabunda. Julieta no era solo una trepadora social con ínfulas de grandeza, era una asesina a sueldo motivada por la codicia más vil. Sabía perfectamente que yo le había dejado todo mi patrimonio a Miguel en mi testamento, y que como su esposa legal, ella tendría derechos sobre esa herencia. Estábamos hablando de mi casa en Coyoacán valuada en unos $400,000 y de mis ahorros e inversiones que sumaban otros $300,000, $700,000 en total. Para una mujer frívola como ella, que jamás había sabido lo que era ganarse un peso con el sudor de su frente, mi muerte repentina era el billete de lotería ganador que financiaría su vida de lujos. Mi vida entera, mis sacrificios y las madrugadas en vela trabajando valían para ella menos que una miserable botella de destapacaños. Durante las semanas que siguieron a esa noche explosiva, la verdad completa salió a la luz pública, desenterrando horrores que me quitaron el sueño. La policía cibernética decomisó su computadora portátil y su teléfono descubriendo su espeluznante historial de búsquedas en Internet. Había estado investigando métodos de envenenamiento durante más de un año. Su navegador estaba lleno de consultas como productos químicos domésticos tóxicos, síntomas de envenenamiento en ancianos, y cómo hacer que un accidente mortal parezca natural. No fue un arranque de ira momentáneo, fue un asesinato premeditado calculado a sangre fría. Además, los investigadores encontraron transferencias hormiga desde mis cuentas bancarias hacia las suyas. Me estaba desangrando gota a gota, robándome mi propio dinero, mientras me sonreía y me servía el café en las tardes. Miguel inició los trámites de un divorcio fulminante esa misma semana. La traición había sido demasiado profunda, demasiado oscura, y calculada como para siquiera considerar el perdón. No puedo creer que estuve durmiendo con el enemigo, que casi dejé que te matara frente a mis propios ojos. Me confesó una tarde llorando amargamente en mi cocina. Por primera vez en mucho tiempo lo abracé sin rencores, dejando que sus lágrimas lavaran el pasado. La edad no nos hace tontas, mijo. Solo nos enseña a oler el veneno antes de probarlo, le susurré acariciando su espalda. La pesadilla había terminado. La rata finalmente estaba enjaulada, y yo, doña Irma, había recuperado el trono de mi propia vida. El juicio de Julieta fue tan rápido como humillante. Con toda la evidencia irrefutable que había recopilado con mis propias manos, más las pruebas forenses del laboratorio y su patética confesión grabada la muy cobarde, se declaró culpable para evitar que la hicieran pedazos en el estrado. Fue condenada a 12 años de prisión. 12 años en los que cambiaría sus cremas importadas, sus uñas postizas y sus aires de grandeza por un uniforme áspero y una celda de concreto. Miguel, destrozado pero con los ojos finalmente abiertos, inició los trámites de un divorcio exprés esa misma semana. La traición había sido demasiado profunda, demasiado oscura y asquerosamente calculada como para siquiera considerar la palabra perdón. No puedo creer que estuve durmiendo con el enemigo, mamá, me dijo una tarde con la voz rota y los hombros caídos. No puedo creer que esa víbora casi te mata frente a mis propios ojos. Yo le preparé un café y le acaricié la mano recordándole que los peores monstruos no se esconden debajo de la cama, sino que te dicen «te amo» antes de dormir para luego apuñalarte por la espalda. 6 meses después de que se dictara la sentencia, el correo me entregó una sorpresa que me revolvió el estómago, una carta escrita a mano desde el reclusorio femenil. Al abrir el sobre barato reconocí de inmediato la letra picuda de Julieta. Irma decía, el papel arrugado. Sé que no quieres saber nada de mí, pero estaba enferma de celos por tu relación con Miguel, y dejé que esos celos me convirtieran en alguien terrible. ¡Qué reverenda estupidez! Leí esa sarta de mentiras y excusas baratas 2 veces, sintiendo cómo la sangre me hervía de nuevo. Celos.
No, maldita sinvergüenza, lo que tú tenías era hambre de mi dinero, sed de mi casa y una avaricia tan asquerosa que te pudrió el alma. Sin dudarlo, un solo segundo metí esa hoja de papel en la trituradora de mi oficina y vi con una satisfacción inmensa cómo sus falsas disculpas se convertían en tiras inútiles. Algunas acciones son simplemente demasiado monstruosas para ser perdonadas y el arrepentimiento que llega cuando ya estás tras las rejas solo huele a pura desesperación. El tiempo que no perdona pero sí cura comenzó a hacer su trabajo sanador. A lo largo de ese año, mi cabello comenzó a crecer de nuevo más grueso, más fuerte y con un brillo plateado que me llenaba de orgullo cada vez que me plantaba frente al espejo. Durante los meses de transición, me divertí comprando pelucas de todos los estilos, desde una rubia elegante hasta un castaño atrevido que hacía reír a carcajadas a mi hermana Patty. «Te ves fabulosa, mamá, como una verdadera estrella de cine», me dijo Miguel una tarde al verme arreglada. Pero el verdadero cambio, la metamorfosis absoluta, no ocurrió en mi apariencia, sino en mi espíritu guerrero. Me inscribí en clases de defensa personal en el Centro Comunitario de Coyoacán, algo que jamás en mi vida imaginé hacer a los 64 años. Patty, que se inscribió conmigo para hacerme segunda, me dijo jadeando entre los ejercicios. Yo la miré fijamente, apretando los puños vendados, y le respondí con una frialdad que la asustó un poco. Si alguna otra sanguijuela intenta hacerme daño, le voy a romper los huesos antes de que pueda pestañear. Por primera vez en muchísimo tiempo me sentía verdaderamente segura y dueña absoluta de mi propio hogar. La vida de Miguel también dio un giro inesperado y hermoso. Meses después del desastre, el destino puso en su camino a Sara, una enfermera divorciada con 2 hijos adolescentes, que era todo lo opuesto a la arpía de su exmujer. Sara era auténtica trabajadora de risa fácil, y lo más importante de todo, jamás mostró el más mínimo interés en mi cuenta bancaria ni en mi testamento. La primera vez que cenamos juntas, me miró a los ojos con un respeto profundo y me dijo: «Me recuerdas muchísimo a mi propia madre, doña Irma. Ella también era una fiera que no se dejaba pisotear por absolutamente nadie». Miguel, por su parte, era un hombre nuevo. Había dejado de caminar sobre cáscaras de huevo, ya no vivía tenso ni estresado intentando complacer las exigencias frívolas de una cazafortunas. «Aprendí la lección de la peor manera, mamá», me confesó con una madurez que me conmovió. «A partir de ahora, nunca más volveré a ignorar las señales de alerta y mucho menos dudaré de tu instinto». El círculo de esta pesadilla se cerró de la manera más poética posible el día de mi cumpleaños número 65. Organizamos una pequeña fiesta en el jardín, rodeada únicamente de la gente que de verdad me amaba y me respetaba. Sara, con esa dulzura sincera que la caracterizaba, horneó un precioso pastel de chocolate, mi favorito de toda la vida. Cuando puso la rebanada frente a mí, la memoria del año pasado me golpeó como un rayo traicionero. Recordé el sabor amargo a químicos, la fría cama de hospital y el reflejo de mi cabeza rapada. Por un microsegundo mi mano tembló sobre el tenedor de plata. Fue una lucha interna brutal entre el trauma del pasado y la libertad del presente. Pero respiré hondo, miré las sonrisas cálidas de mi familia, corté un buen trozo y me lo llevé a la boca con total firmeza. Estaba delicioso, exquisito, sabía a vida, a triunfo, a pura gloria. Patty levantó su copa de vino y brindó por mí. «Este último año te ha cambiado por completo, hermana. Te ves más viva, más fuerte y más feliz de lo que te he visto en décadas». Esa misma noche, cuando todos se marcharon y la casa quedó envuelta en un silencio pacífico y sanador, salí al patio trasero. Me senté en mi mecedora, inhalando el perfume embriagador de las rosas que mi difunto esposo había plantado hacía más de 30 años. Esas flores habían sobrevivido a inviernos crueles, sequías y plagas, y seguían floreciendo con una terquedad maravillosa, negándose a morir. Exactamente igual que yo. Llevé mi mano a mi cabeza, enredando mis dedos en mis propios rizos gruesos y rebeldes. Julieta había cometido el error más grande de su patética existencia al subestimar a esta mujer. Pensó que los años me hacían desechable e inútil, pero ignoraba la lección más importante de todas. La edad no te hace débil, te hace sabia, y una mujer con experiencia que ha aprendido a confiar ciegamente en sus propios instintos es una fuerza de la naturaleza
absolutamente formidable e indestructible. El atardecer trae paz después de la tormenta. ¿Cómo está tu corazón ahora, después de escuchar esta travesía? Escribe en los comentarios una palabra que defina esta historia. Para ti me encantará leerte y saber que en la lucha por nuestra dignidad nunca estamos solas. Esta historia y los personajes que en ella aparecen son obras de ficción creadas con fines estrictamente de entretenimiento y reflexión. Sin embargo, es fundamental reconocer que los temas oscuros tratados en esta narrativa, tales como el abuso a personas mayores, la violencia y manipulación psicológica, el fraude familiar y los intentos de agresión física o envenenamiento son realidades dolorosas y alarmantes que ocurren todos los días. En nuestra sociedad, el maltrato hacia los más vulnerables en el núcleo familiar es un problema grave que no debe ser normalizado. Si tú o alguien que conoces se encuentra atrapado en una situación de peligro, manipulación, abuso emocional, financiero o físico dentro de su propio hogar, por favor no te quedes en silencio. El maltrato no es normal ni justificable bajo ninguna circunstancia. Te instamos a buscar ayuda profesional de inmediato, a acercarte a las autoridades de tu localidad o a apoyarte en personas de tu absoluta confianza para denunciar y proteger tu integridad y tu vida. Recuerda siempre que tu seguridad es lo más importante y que no estás sola.